Pierpaolo Barbieri, en octubre de 2018, cuando Ualá era un sueño incipiente que recién desembarcaba, estuvo en la tapa de Forbes Argentina con el título del crack de los millennials. Y el título, que después a él le generó algunas confusiones con sus amigos en Estados Unidos por la palabra crack, que tiene otra acepción, la verdad es que el título estaba bien ganado, porque la historia de Pierpaolo es realmente excepcional. No vamos a charlar demasiado de esto ahora, pueden encontrar la nota en Forbes, pero Pierpaolo, por ejemplo, es uno de los poquísimos argentinos que completó una carrera completa en Harvard. No es que hizo un posgrado, que por supuesto de por sí es algo muy meritorio. Después hizo un posgrado en Cambridge, se encontró de alguna manera con Niall Ferguson, uno de los historiadores más reconocidos del mundo, y así fue como Pierpaolo pudo generar o trasladar sus ideas con el apoyo de un fondo y unas compañías más importantes del mundo, pero eligió la Argentina. Cuando había muchísimas oportunidades para desarrollar su carrera en el exterior, eligió la Argentina y eligió el segmento de los que más necesitan de la inclusión financiera. Así nace Ualá. Pierpaolo, muchas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros. Un placer estar acá siempre. Gracias. Pierre, vamos a contar un balance cortito de aquellos de hace casi 3 años del lanzamiento de Ualá hasta hoy. ¿Cuáles son los highlights? El punto de cómo fue creciendo la compañía, este sueño de llevar una herramienta a los que menos tienen. ¿Qué pasó 3 años después donde en el mundo y en la Argentina pasaron cosas? Sí, nosotros, si lo pensamos globalmente, desde hace un siglo, Latinoamérica tiene una gran deuda, que es la falta de inclusión financiera. Entonces, le pedimos a la gente que crea en la democracia y en el capitalismo y después no le damos un método de pago. Y en el mundo moderno, especialmente después del crecimiento del Internet y la explosión del e-commerce, que solo se acelera en el contexto de la pandemia, todas las personas necesitan un método de pago digital. No solamente para poder ahorrar, sino también para poder crear una historia crediticia, que la mayoría de Latinoamérica no tiene. Entonces, Ualá nace con la misión de resolver ese problema y de contribuir a un ecosistema que resuelva ese problema, porque no es un tema de una sola empresa, tiene que haber varias y que en la competencia lograr soluciones que beneficien a la sociedad. Entonces, yo siempre dije desde el principio que yo quería a todos esos clientes que las instituciones tradicionales nunca habían querido, pero al resto también. Entonces, hemos creado una base realmente increíble de más de 2.7 millones de clientes en la Argentina, con una aceleración de uso francamente increíble porque ni nosotros lo esperábamos. O sea, hace un año éramos 200 personas, hoy somos más de 800 y tenemos el plan de crecimiento que vamos a contratar más de 500 personas más antes de fin de año. Y eso se debe a la demanda que existe por los servicios. Hoy tenemos un ecosistema con verticales bien definidas de ahorro, de préstamos, de adquirencia, o sea, de servicios a comercios, y una cuenta digital universal atrás de todo. Y esa cuenta que es virtual ya la tiene esta cantidad de gente, pero también la podemos exportar. Y ahí mostramos cómo esta es una solución que no es solamente de argentinos para argentinos, sino que es de latinoamericanos para latinoamericanos. O sea, hoy estamos operando en México, tenemos más de 100.000 tarjetas allá. Ayer hicimos 2.000 tarjetas, hoy planeamos hacer 2.500 tarjetas. El crecimiento de México es increíble porque más del 70% de México, como el 50% de Argentina, nunca había tenido un historial financiero. Pero para poder operar en el mundo moderno, para poder tener Netflix o comprar Forbes o sacarte una suscripción a PlayStation, necesitas un método de pago digital. Y eso es lo que venimos a hacer y desde ahí creamos un ecosistema de servicios financieros que sean más abiertos, más competitivos y mucho más transparentes. En ese contexto casi revolucionario, se generan tensiones con el sistema tradicional, que también vive un momento disruptivo en sus propias organizaciones para poder adaptarse a los nuevos tiempos. En esas tensiones, ¿cómo se fueron resolviendo y cuáles quedan por resolver? Esas tensiones para poder lograr mayor inclusión, para poder llegar a aquellos que antes no les interesaba a nadie. Yo firmemente creo que el capitalismo no es que cada uno tenga su rancho protegido y sin competencia. Yo creo que el verdadero capitalismo, si lo aplicamos bien, habla de competencia abierta y que gane el mejor. Entonces, yo y todo mi equipo celebra la competencia. A mí me encanta que Naranja haya lanzado Naranja X, que los bancos hayan lanzado Modo, que está liderado por un amigo, que Santander venga con banca digital y nuevos proyectos de banca digital, que ANC de Itaú se lance y que todos compitamos. Y por supuesto competir con la mejor empresa que tiene este país, que es Mercado Libre.
Eso lo hacemos todos los días. Y la verdad, eso creo que filosóficamente es algo que todos tenemos que abrazar. Y cuesta, pero también te sube la vara, porque cuando nosotros tenemos buenos competidores hace que nuestro producto sea mejor. Y creo que el sistema en general venía de mucho tiempo de poca competencia. Entonces creo que a medida que las instituciones tradicionales se van adaptando a los métodos digitales, hay esta tensión. Creo que hay muy buenas regulaciones en Argentina para ayudar a paliar esa tensión, y yo hablo siempre de la clave virtual uniforme, que es el sistema de interoperabilidad bancario fintech que existe en la Argentina. Creo que es uno de los mejores del mundo. En México también existe un sistema como SPEI, pero el argentino funciona mejor. Y el otro día hablaba con uno de nuestros inversores. En Estados Unidos no existe todavía un método universal de envío de dinero interoperablemente en vivo. Existe en China, existe en Brasil, existe en México y existe en la Argentina. Pero no existe en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los bancos por décadas hicieron lobby contra lo que se iba a llamar FedNow, cuando se llama FedNow, que era el sistema de la Reserva Federal para hacer eso. Entonces, si lo tenemos acá, si tenemos buenas regulaciones en eso, solo queda aplicarlas. Solo queda que todos entendamos que con mejor competencia y mayor ecosistema ganamos todos, y no tomemos lo fácil en el corto plazo, que es cerrar un poquito, tratar de evitar la competencia, que eso nos pega a todos. ¿Cómo fue el impacto en el ecosistema y en Ualá específicamente de la pandemia? Imagino por lo que decís que aceleró todos los procesos a un ritmo que ustedes no imaginaban. La verdad que no lo imaginábamos. Hubo días y meses en el año pasado donde se crearon más cuentas de las que podíamos lidiar. Me acuerdo que en el primer ASPO, en el primer decreto, se cerraron las productoras de tarjetas. Entonces, en un momento nosotros teníamos cerca de 50.000 tarjetas listas que no las podíamos imprimir. Entonces, nuestra promesa a la gente es: vos te bajás la app, te registrás en menos de 5 minutos y te imprimimos la tarjeta ese día y te la mandamos estés donde estés. Y acabamos de lanzar tarjeta digital o tarjeta virtual, que es mucho más fácil, pero tenemos que imprimir la tarjeta y no lo podíamos hacer. Y mientras tanto, pago de servicios creció 500%, el dinero digital creció 700%, o sea, las cargas de dinero digital. Hubo un día que se cayó el sistema de cuántos pagos de tarjetas de crédito hubo vía Ualá. Entonces, el sistema que tenemos nosotros armado con Coelsa para poder acceder al sistema interbancario se cayó de la cantidad de transacciones que hubo un día. Entonces, la verdad que planteó muchas dificultades, pero también planteó mucha demanda por estos servicios financieros digitales y aceleró lo que nosotros esperábamos que iba a pasar en 3 o 4 años, pasó en 1. Y eso habla de algo bueno, que es que el Estado va a gastar menos en dinero en efectivo, que es caro, que es ineficiente, que es muy difícil para ahorrar y que además es problemático en un contexto inflacionario como el que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que el dinero digital en ese sentido es una gran oportunidad que tenemos como país, y también podemos exportar esos proyectos, porque como exportó Mercado Libre y ahora exportamos nosotros hacia otros mercados, creo que hay otros jugadores nacidos en Argentina que tienen la competitividad para poder exportar servicios fuera de la Argentina. Sabés que en un contexto donde hay decepción, por un contexto que puede haber sido los últimos 30 años de la Argentina, pero vamos a suponer en un contexto actual donde tantos empresarios dicen: no, Argentina es inviable, no da para más, hay que irse. En esos contextos uno se pregunta, bueno, si todos se van, ¿quién queda acá? ¿Quién queda para la Argentina? Entonces, mi pregunta es: ¿cómo se te ocurrió venir a la Argentina teniendo seguramente muchas otras oportunidades? Te doy una respuesta muy personal. La verdad que yo siempre sentí que debía algo haberme ido a los 17 años. Yo tuve la oportunidad que mencionaste vos tan gentilmente de estudiar en Harvard. Me dieron una beca para estudiar porque yo no lo podía pagar. Me dieron una beca para el posgrado y yo trabajé 12 años en los Estados Unidos. Y yo siempre soñé con poder volver con un proyecto a la Argentina porque siento que crecí acá y debo algo a que otros tengan alguna de las oportunidades que tuve yo. Y volver, la verdad que me planteó y me mostró el gran talento que tenemos en Argentina. Porque nosotros creamos un equipo que hoy tiene 11 nacionalidades, pero al principio éramos solamente 14 argentinos y argentinas. Y yo siento que hay muchísimo para crecer acá. Y al fin y al cabo, el cinismo creo que es destructivo. Entonces, yo elijo todos los días no ser cínico y creo que es una decisión de vida que psicológicamente es mejor. Y quizá al fin y al cabo estoy equivocado, como decía Pascal sobre Dios. Al fin y al cabo quizá estoy equivocado, pero creo que vale la pena encarar la vida de esa manera y creo que nuestro país tiene grandes oportunidades. No es casualidad que tengamos empresas como Globant, como Mercado Libre, como Despegar, como OutZero que hayan nacido acá.
No es casualidad que tengamos talento que triunfa desde empresas como JP Morgan, a Goldman Sachs, a la que quieras en el mundo. Entonces creo que tenemos que darle a ese talento oportunidades de crecimiento acá. A mí me da dolor que en el 2019 95% del venture capital argentino fue la inversión de Ualá. Yo quiero que haya más Ualás, quiero que haya más competencia y que vengan y que me ganen. Y cuando a los competidores no les gusta competir, yo digo, vengan, abramos y gánenme. Porque si me ganan, quiere decir que ganamos todos, porque el sistema está mejor, porque el ecosistema emprendedor argentino está mejor, por eso colaboro y apoyo Endeavor. Creo que tenemos muchas posibilidades como país para transformar a nuestra economía en algo más digital, donde la Argentina tiene una ventaja comparativa real por la calidad de educación y de talento que tiene y ha tenido históricamente. Entonces, al fin y al cabo, depende de nosotros cómo encaramos eso y yo elijo encararlo sin cinismo y apostando todo para crecer. Toda una convicción y una lucha cotidiana, porque también es cierto que Argentina te ofrece sus dificultades a diario. Y la pregunta es, ¿cómo le explicás la Argentina a tus inversores? Que es algo dificilísimo. Me pasa con Forbes. Sí, me pasa con Forbes. La última vez me dijeron, contanos, hacenos el plan de Argentina para los próximos 3 años, pero en pesos y a moneda estable. Imposible. No, pero queremos entender, me decían, queremos entender Argentina. Entonces no me digas ni cuánto va a ser el dólar, ni cuánto va a ser la inflación. ¿Cómo haces vos para explicarle a inversores tan importantes qué está pasando en nuestro país, aunque sea un proyecto, por supuesto, que siempre lo aclaraste a 10 años? Cuando nos salimos en 2017, yo le dije a los primeros inversores, vamos a perder plata por 7 años. Y si va muy bien, como nos viene yendo, pueden ser 8 o 9. ¿Por qué? Porque ellos me van a demandar un tipo de crecimiento que no es compatible con dejar de perder dinero el primer año. Entonces, todo el mundo se subió a ese bote. Y creo que uno de los problemas culturales que tenemos al no apoyar la competencia y creer que el capitalismo es que cada uno tenga su rancho, es creer que cada proyecto disruptivo puede dejar de perder dinero en 2 años. Entonces, requiere un cambio de mentalidad inversora como también emprendedora. O sea, de los dos lados tiene que cambiar eso. Y tenemos que entender que si vamos a hacer empresas disruptivas, tiene que tardar tiempo. La inestabilidad macroeconómica nos pega, nos duele, hace que menos gente invierta acá, quiere decir que hay menos emprendedurismo, quiere decir que hay menos empresas nuevas, quiere decir que hay menos competencia. Eso es un problema y eso es lo que hay que revertir. Entonces yo creo que la estabilidad macroeconómica parece obvio, pero súper necesaria para que haya mayor inversión. A mí lo que más me preocupa es la baja inversión que tiene Argentina, porque si no es como que te gastás el stock de lo que tenés y no lo reponés en un mundo donde cada vez más otros competidores están invirtiendo en educación, están invirtiendo en infraestructura, están invirtiendo en distintas áreas para crear mejores empresas. Entonces yo lo que les explico es que el talento está en Argentina, que hay posibilidades de mercados bastante grandes en Argentina porque seguimos siendo un país de ingresos medios a medios altos, a pesar de toda la pobreza que hemos creado en los últimos 30 años, que es la gran deuda pendiente social nuestra que hay que resolver. Por eso hacemos un producto de inclusión, un producto abierto y para todos, y no un producto como los servicios financieros tradicionales para el 10% de la población. Entonces eso hay que cambiarlo haciendo y no hablando. Y creo que también podemos ver, y los inversores nuestros pueden ver, cómo desde Argentina podemos crear soluciones que aplican a otras geografías y otros mercados. México es el primer mercado, pero esperamos que no sea el único. Hoy estamos 100% focalizados en crecer en México. Que lanzaron ahora en septiembre. Octubre. Octubre. Y la verdad que hicimos más de 100.000 tarjetas mucho más rápido de lo que lo habíamos hecho en Argentina. Lanzamos con un producto mucho más profundo que el que hicimos en Argentina. Yo siempre digo, lo que nos tomó 2 años hacer en Argentina, lo teníamos el día 1 en México. Y ahora estamos haciendo un montón de cosas como poder ir a sacar dinero en cualquier sucursal de un Pago Fácil, un Rapipago, el equivalente en México, que puede ser un 7-Eleven o un Oxxo o un Walmart, lo hicimos en vivo, para que vos puedas poner y también sacar, porque culturalmente en México se necesitaba eso. Pero el punto es otro, es que nosotros trabajamos desde acá, en nuestra mayoría, tenemos gente en otros países, y como dije, 11 nacionalidades, pero podemos desde Argentina exportar servicios, y creo que como modelo de país, el futuro no es el de las mismas discusiones que venimos teniendo desde 1880, es parte de eso. O sea, el complejo agroexportador argentino es excelente y competitivo globalmente, pero también tenemos la posibilidad de hacer servicios financieros que funcionen como una soja digital, para poder exportar servicios desde la Argentina para el mundo de una manera competitiva, abierta y que además crea trabajos con muchísimo valor agregado y de economía del conocimiento que son esenciales para desarrollar una sociedad no en base a manufacturas,
sino en base a economía del futuro, que es servicios digitales, exportables y, si podemos, inclusivos. ¿Cómo imaginás en esta Argentina tan compleja para este 2021, cómo te imaginás las variables macroeconómicas en función de la pandemia? Si se cierra todo, la economía no resiste. Se lo vamos a preguntar enseguida a Martín Mura, que es el jefe de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, pero aprovecho para saber tu visión como empresario del corto plazo. Entiendo que es un proyecto de largo. ¿Cómo ves la macro para este 2021 en Argentina? Yo lo veo difícil, creo que Martín va a hablar mucho mejor que yo. Yo creo que nosotros apostábamos a que este iba a ser el primer año de crecimiento en Argentina en 3. Es un crecimiento de rebote, pero un rebote fuerte, ayudado por los commodities que globalmente nos benefician. Debería ser un gran año para la Argentina y para todo exportador de commodities, porque tenemos precios de soja que no hemos visto por muchísimo tiempo, en parte por el estímulo fiscal que está tirando el gobierno de Biden. Podemos tener el debate de si es bueno o es malo o es demasiado, pero lo están haciendo. El problema es la vacunación. Creo que la recuperación más rápida se da con vacunación más rápida. Es un gran problema para todos los países emergentes. Ayer hablábamos con amigos de India y la verdad que la situación en India es terrible, la situación en Turquía es muy difícil, Brasil viene de 2 meses muy complicados. Creo que hoy por hoy vacunas equivalen a recuperación más rápida. Entonces, lo bueno de la vacuna es que no solo te resuelve el problema sanitario, sino que también te resuelve el problema económico, porque te evita tener que cerrar las cosas que te dan el crecimiento. Y creo que hay un montón de demanda que del año pasado que no ocurrió, porque hubo una baja sustancial del consumo. En la mayoría del mundo ello llevó a mayor ahorro. Y creo que en la Argentina lo que tenemos que hacer es tratar de acelerar lo más posible el plan de vacunación para poder abrir lo más posible y que no se vuelvan a cerrar las áreas más importantes de la economía. Creo que si tengo que elegir algo para no cerrar es las escuelas, por el impacto que tiene. El otro día leía mi colega Levi Yeyati, había publicado un reporte del Banco Mundial que decía que cada mes cerrado de un chico en una escuela pública quiere decir 3% menos de ingresos por toda su vida. Por toda su vida. Hoy vamos a estar hablando con él aquí de eso también. Entonces, deberías preguntarle sobre eso. Me pareció un estudio muy importante que nos muestra que cerrar impacta a los que menos tienen y tenemos que tener políticas que ayuden a los más vulnerables. Creo que la escuela pública es una de las cosas que ha diferenciado a la Argentina históricamente de sus vecinos. Es una de esas cosas en las que tenemos que apostar y hacer todo lo posible para acelerar la vacunación, y que creo que eso nos va a dar la recuperación que tanto necesitamos. El mundo está en una mejor situación y las commodities están en una mejor situación. Eso nos debería ayudar y creo que nos va a ayudar, pero bueno, hay que lidiar con los problemas que tienen todos los países emergentes con el tema vacunatorio. Pierre Voilà entró en un proceso de compra del cual no se puede hablar mucho con Willow Bank. Sí quería preguntarte ¿qué rescatás de tus encuentros o tu encuentro con Eduardo Ornequian, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, una generación completamente distinta? ¿Qué puedes rescatar de ese encuentro más allá del acuerdo específico? Primero que nada, es un honor para nosotros tener un acuerdo con Eduardo y con toda la Corporación América. Venimos trabajando en eso por mucho tiempo. Obviamente no se podía hablar y todavía no puedo hablar porque estamos en un proceso regulatorio ante el Banco Central que tiene que ser respetado como tal porque tiene que haber una transferencia de la licencia con todos los requerimientos regulatorios que la ley y el regulador piden. Así que eso va bárbaro y estamos muy agradecidos al regulador por eso. Con Eduardo, la verdad que podemos ser de generaciones distintas, pero nunca en mi vida, o muy pocas veces en mi vida, he conocido personas con más energía que Eduardo. Tiene más energía que yo. Y la verdad que hemos encontrado en él alguien con el que soñar juntos sobre un producto más amplio, servicios más abiertos y más competitivos. Creo que la base tecnológica de Willow es algo que es muy interesante para nosotros y también el equipo que han podido formar. Entonces creemos en la sinergia entre las dos empresas, creemos en una alianza estratégica que vaya más allá de Willow y estamos construyendo eso con Eduardo y soñando cosas muy grandes en Latinoamérica. Creemos que hay pocos empresarios como él en la Argentina. Es un honor para nosotros que se asocie con nosotros y además va a pasar a ser el primer inversor local que tiene Voilà.
Entonces, en ese sentido, creemos que no podíamos haber encontrado un socio estratégico mejor y creemos que este es el principio de una asociación y no el final. Entonces, esto empieza con Willow, pero vamos a ir mucho más allá de eso y a título personal, él me encanta y soñar con él me encanta. Sueños, convicción y sobre todo no caer en el cinismo. Las recetas para vivir y crecer en esta Argentina. Creo que sí, y creo que depende un poco de todos. Estos son años de mucha dificultad para mucha gente. Creo que el impacto mental de la pandemia es algo que vamos a sentir por mucho tiempo, pero creo que depende de nosotros soñar una Argentina mejor y eventos como este nos muestran un montón de gente pensando en la Argentina del futuro, pensando en la Argentina competitiva, integrada con el mundo, un Mercosur donde nosotros podemos ser motor de crecimiento. Ayer hubo una reunión de ministros. Creo que hay mucho por soñar en la Argentina sin caer en el cinismo. Pierpaolo Barbieri, síganlo, lean si no leyeron aquella nota de Forbes, síganlo. Gracias, esa nota fue realmente muy buena. Que está creciendo y que hace crecer al país. Y ahora, después de esta breve pausa, uno de los ministros que más conoce a Horacio Rodríguez Larreta, hasta hace más de 20 años que lo acompaña, es el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura. Enseguida estamos con él. Pierre, muchas gracias por estar aquí en Forbes. Muchas gracias, un placer.